En la actualidad se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos y en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones que se toman es en base a la opinión de la mayoría. El concepto de la democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos, que se traduce como pueblo, y kratos, que puede entenderse como poder y gobierno. También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada, política y socialmente. Para el fortalecimiento de la democracia son fundamentales los procesos electorales, de ahí que se hable de la democracia representativa. Pero ¿qué decir de la democracia participativa, de la equidad de género, de la legitimidad, de la acción ciudadana, de la transparencia en el manejo de los recursos para las instituciones políticas y las campañas electorales? Les invito a conocer la opinión de diferentes expertos de Latinoamérica en temas relacionados a la democracia y a los procesos electorales. Ellos nos hablan de las experiencias en sus respectivos países, pero también de aquellos en donde se han llevado a cabo investigaciones al respecto. Veamos. Estamos nosotros en estos momentos viviendo una nueva ola de la transición democrática de los periodos autoritarios, las dictaduras militares. Se generó una primera ola democrática cuando se instauraron los procesos electorales, con una primera generación de reformas que trataron de combatir los fraudes de aquellas épocas. Pasamos luego a un periodo de consolidación democrática cuando entraron las reformas de segunda generación que pretendieron entrar a definir algunas materias como el financiamiento de los partidos políticos, los temas de las campañas electorales, y ahora nos estamos enfrentando a una tercera ola de ampliación democrática, sobre todo en los procesos electorales, cuando se está incorporando ya nuevas tecnologías como el voto electrónico, el voto por internet, asegurar el voto en el exterior de los compatriotas que residen fuera de nuestra frontera, y así pues hemos ido avanzando poco a poco. La región centroamericana ha tenido altos y bajos, luces y sombras, pero creo que en general, haciendo una evaluación, vemos que las instituciones se han mantenido firmes a pesar pues de algunos avatares que han tenido en algunos países más que en otros. Creo que la democracia avanza en América Latina y actividades como esta o como la que está empezando Honduras, las reformas electorales, hacen que la democracia evolucione. Evidentemente no nos hemos estancado ni en Honduras, porque estamos queriendo buscar maneras como mejorar nuestra democracia, ¿no? No estamos estancados, queremos mejorar la conformación de nuestras mesas, queremos buscar opciones que nos ayuden a que nuestras elecciones sean más limpias, queremos ver maneras de incluir a gente habitualmente excluida. Entonces sí, nuestra democracia en Latinoamérica está avanzando. Por ahora el gran desafío es que los partidos políticos tienen que recuperar la confianza social. Todos los estudios de opinión que se han hecho, tanto la POP que hace la Universidad de Vanderbilt, como Latino Barómetro y otros estudios nacionales, Unimer acaba de hacer un último estudio en Costa Rica que salió publicado hace 3 días, donde demuestra que la apatía del ciudadano, la decepción de los electores está marcando la agenda política. El 40% de costarricenses decía que no van a votar en las próximas elecciones, que no están satisfechos con los partidos políticos. Lo mismo vemos en cualquier país de la región, y están surgiendo nuevos sujetos que vienen de instituciones de la sociedad civil, partidos contestatarios que representan minorías, ya sea indígenas, ciudadanas o de cualquier otro tipo. Entonces hay que ver si los políticos aprenden a leer y a entender, a comprender las señales de los tiempos y cambian definitivamente las formas tradicionales de hacer política, porque si no lo que están haciendo es condenando a la extinción a los partidos políticos, que son la esencia de la democracia representativa. En el caso boliviano, por ejemplo, es el caso que, digamos, tiene mucho más avance. Ahora se considera que las organizaciones que participan en elecciones, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser organizaciones políticas, pueden ser organizaciones ciudadanas. Y así hay en algunos lugares
hay mayor toma de decisión directa por parte de los ciudadanos. No conozco el caso de Honduras específicamente, pero ahí es el juego que se va combinando esos dos tipos de democracia. En el caso nuestro y la apuesta que estamos haciendo en el Instituto de Formación y Estudios de Democracia es fortalecer la democracia a través de un conocimiento más profundo de lo que significa vivir en democracia. Queremos decirle a la gente, votar es relevante, es importante y fundamental, pero la democracia no se limita a eso. Usted toma decisiones en su vida que son democráticas, ejerce la democracia en su casa, en el colegio, en el trabajo, donde usted quiera que esté. Al ser tolerante, al ser respetuoso, al incluir a las personas, al vivir toda esta serie de valores, usted está viviendo la democracia. Entonces, un poquito nuestra idea es que tenemos que empezar a educar a las personas desde niños a que vivan así, a que vivan conforme a estos valores para fortalecer la democracia, no solo en la parte institucional, electoral, sino como forma de vida. En la medida, nuestra convicción es que en la medida que seamos personas más tolerantes, más respetuosas, vamos a ser más demócratas. Yo creo que son dos mecanismos diferentes que se complementan entre ellos. La democracia representativa es aquella que los ciudadanos de a pie van y eligen a una persona y le dan la autoridad para definir y decidir cosas por la persona. O sea, todos nuestros representantes parlamentarios, alcaldes, están dentro del juego de la democracia representativa. Y además existe también mecanismos de democracia participativa, donde los ciudadanos y ciudadanas eligen o deciden directamente. Entonces, en realidad en Latinoamérica hay muchas iniciativas donde se están complementando ambos tipos de democracia. En el caso peruano, por ejemplo, además de la democracia representativa, tenemos espacios donde se definen el presupuesto que llamamos presupuesto participativo, es decir, la autoridad municipal tiene la obligación de debatir parte de su presupuesto con la ciudadanía. No puede decidir por ser autoridad todo el presupuesto, sino hay algunas obras que se tienen que definir, más que definir las obras, se tiene que definir qué se hace con esos recursos. Se construyen, se hacen pistas, se dedica a educación, lo que fuera. Y ahí el ciudadano toma la decisión directa, o sea, no pide a la autoridad que decida por él, sino directamente decide. Esa es la democracia participativa. Yo creo que el conjugar los dos tipos de democracia es de mucha utilidad y beneficioso para las sociedades. Los partidos políticos no son la democracia es una forma de vida. Los partidos políticos son instituciones de la democracia como hay otras, es decir, los poderes constituidos del Estado, las entidades que representan a la ciudadanía, en fin, hay muchas instituciones dentro de una sociedad democrática que deben de trabajar en armonía, respetando los patrones y los valores de la democracia. Cuando hablamos de democracia en nuestros países, aquí en Centroamérica, estamos hablando primero de democracias republicanas. ¿Qué quiere decir? Que aquí no tenemos reyes, que no tenemos primeros ministros, es una república típica que surge de los principios de la Revolución Francesa. Y entonces los principios republicanos son la representación. Y por otro lado, hablamos de los estados de derecho. Un estado de derecho se caracteriza desde la época de Montesquieu por la división de los poderes. Es decir, los poderes que son el legislativo, el ejecutivo, el judicial y en algunos países el poder electoral, deben de tener y mantener una independencia entre sí, para que puedan existir esos pesos y contrapesos y que no sea un poder el que se sobreponga a otro. El poder judicial es tan independiente y tiene tanta representatividad y tanto poder en una democracia como el Congreso o como el Poder Ejecutivo, y por lo tanto no se le debe de ver como la cenicienta del Estado. El respeto al Poder Judicial es la garantía del control mediante la constitucionalidad del Estado de Derecho y del respeto a la Constitución en nuestros países. De tal suerte pues que las instituciones, los poderes constituidos y los partidos políticos van a ser la garantía para que se pueda mantener ese Estado de Derecho y profundizar lo que es la democracia representativa y republicana sobre todo. Insistimos en que hay que tener una ciudadanía activa. Ciudadanía activa implica opinar, participar y no limitarse a lo que nosotros llamamos el quéjese aquí. Es muy fácil ver a los que están en el gobierno, en las instituciones y decir que si son corruptos, que si no sirven, que si no funcionan. ¿Cierto o no? Eso, vos tenés que tener una posición activa, no de crítica, porque no estás ganando nada.
comunidades se pueden organizar en bien de su seguridad, con el ambiente. Es que hay una serie de cosas que la ciudadanía ha dejado de hacer, que hace muchos años la hacía. Yo no sé en este país cómo funciona, pero por lo menos en el mío, hace tiempo las comunidades se organizaban en comités para recaudar fondos, para limpiar el parque, etcétera, ¿me entiendes? Había participación, ahora hay una apatía. Consideran que eso le corresponde o a la municipalidad o al alcalde o al gobierno y que eso no es conmigo. Y eso no es así, y nosotros queremos un poquito decir, ser ciudadano activo es involucrarse en los temas que afectan a tu comunidad y por ende a tu país, ¿verdad? Que la democracia es el sistema que ha probado que no es perfecto, pero que es el mejor en este momento para vivir con libertad de expresión, con libertad de opinión, con libertad de movimiento, de circulación, y que el trabajo de hacer democracia, el vivir en democracia, se manifiesta en hechos pequeños, en hechos concretos y que uno piensa que no, como la tolerancia a la opinión del otro, a la tolerancia y al respeto de las minorías, a la inclusión de grupos habitualmente no incluidos, como las mujeres u otros grupos étnicos o los jóvenes. Pero la democracia se hace viviendo. Generalmente en el imaginario social está la idea de que democracia es un sistema de elección, de gobierno, pero no lo internalizan como forma de vida. Entonces estamos tratando de trabajar en eso para que las personas sientan que están contribuyendo con sus actitudes y sus valores a la democracia. Por ejemplo, te puedo comentar que nosotros a los chicos y chicas los motivamos mucho en el sentido de que, mire, usted, ¿qué pensaría? Te pongo un ejemplo nada más. Si quisieras comprarte una blusa, hay una blusa morada, roja y azul, y tu papá te llega y te compra la roja y no te gusta. Entonces le decían los muchachos, de ahí no, que me compre la azul. Bueno, pero es que usted tiene que opinar. Si usted no elige, su papá elige por usted. Ahí está la importancia de opinar, de manifestarse. Como a nivel macro en el voto, ¿verdad? Entonces un llamado también a tomar posición, a tomar decisiones y a votar y a elegir. Por otro lado, también les fortalecemos en el sentido de, estás en tu casa, están comentando, tienen diversas opiniones, puedes respetar la opinión de tu papá, puedes ponerte en los zapatos de tu papá cuando te dice que algo no es conveniente. Entonces, un poquito jugamos más bien como con la rutina para tratar de transmitirles esos valores que hacen que podamos ser tolerantes. Nosotros apostamos a que si construimos sociedades más tolerantes, más respetuosas, se va a fortalecer la democracia. La importancia de la participación de las mujeres es cada vez más grande, de los jóvenes o de personas que tienen capacidades distintas, o especiales, son fundamentales para que la democracia funcione porque están incluidos en un sistema del que son parte. Cuando hablamos de participación política y hablamos de democracia, es fundamental que los grupos que normalmente han estado excluidos, que han participado menos de política, que han participado menos de los espacios de toma de decisión, sean incluidos en estos espacios. Y entre estos grupos están las mujeres. En casi toda Latinoamérica, si vemos, la población es casi muy equilibrada entre hombres y mujeres, 50% hombres, 50% mujeres, en algunos un poquito más de cada sexo, pero están más o menos en promedio así. Sin embargo, cuando vemos los espacios de decisión, los espacios de representación, nos damos cuenta que hay una gran diferencia. Las mujeres, como lo comentábamos hoy, alcanzan en promedio regional, están más o menos alrededor del 24% de representación parlamentaria. Es decir, de cada 100 parlamentarios y parlamentarias, solo 24 son mujeres. Pero ese es el promedio regional, que esconde diferencias. Hay algunos países donde la representación está muy por debajo, como el caso, por ejemplo, de Uruguay, de Chile, de Brasil. El caso de hondureño está más o menos en el promedio. Actualmente hay un 19.5 de mujeres parlamentarias que están ejerciendo el cargo. Al impulsar valores democráticos como la tolerancia y el respeto, la participación, por ponerte tres, ¿verdad? De hecho estamos diciendo que ser intolerante, ser irrespetuoso y no participar no contribuyen a la democracia ni a tu sistema. Si vos empezás con un criterio de excluir a una porque es mujer o porque tiene una orientación religiosa o sexual diferente
o porque es menor de edad y consideras que por ser menor de edad no tiene derecho a opinar, ya ahí está siendo intolerante, porque en realidad todos tenemos algo que aportar y la experiencia que tienen unos se complementa con la que tengan otros. Y si trabajamos en conjunto, creemos que todos esos valores construyen la democracia y por supuesto lo que es contrario es lo que para nosotros sería la no democracia, ¿verdad? Por lo menos el no aporte a la democracia. En realidad se está avanzando a tener una sociedad en lo que se refiere al ámbito político más equitativa, podríamos decir más paritaria. Ahora, la ley no es suficiente, hay que establecer la ley, pero hay que establecer también mecanismos para que esa cuota sea efectiva. No hay una receta única para decir acá funcionó y entonces hay que copiarla para este otro país. Necesariamente cuando se implemente una reforma electoral hay que ver la realidad nacional, hay que ver las condiciones en las que están y hay que ir analizando cuál es la mejor fórmula, digamos, para cada país. Entonces no podríamos decir esto que funcionó muy bien en Costa Rica es la fórmula y hay que traerla acá. No es cierto, podría funcionar como podría no funcionar. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado y con un ojo muy crítico de cuál es la mejor fórmula para cada país. Cuando hablamos de política, hay mucha gente que dice que las mujeres no participan en política porque no quieren hacerlo. Y yo cuando escucho eso, creo que en realidad hay que analizar las condiciones en las que se dan esta participación. Es decir, si una mujer tiene que dedicarse al trabajo de la casa, al trabajo laboral para tener recursos económicos y además a la política, se le hace muy pesado. En el caso de los compañeros varones normalmente compatibilizan el trabajo fuera de casa y después la política. El trabajo del hogar se queda en manos de las esposas, entonces con eso se facilita esa participación política. Entonces si hablamos de mejorar las condiciones, hay que hacer que los partidos sean más amigables, que den mejores condiciones y que permitan que más mujeres realmente se acomoden a los horarios de discusión, de debate, de participación dentro de los partidos. Ahí conocemos muchos de los partidos empiezan a reunirse y a debatir los temas internos a partir de 7, 8, 9 de la noche. A esas horas las mamás, las señoras tienen que estar en la casa cuidando a sus niños pequeños. Muchas veces no tienen con quién dejarlos. Entonces hay que analizar, no podemos decir tan tranquilamente las mujeres no participan porque no quieren, porque creo que no es cierto. Hay que analizar, hay que ver un poco más ¿qué hay por detrás de ese no querer participar? Hay muchas trampas, comentábamos ahora que hay el caso del travestismo político que se vio en Bolivia, o sea que candidatos hombres se presentaban con nombres de mujeres y después de electos corregían el nombre. Hay casos donde las suplentes son mujeres, las titulares, perdón, son mujeres y una vez elegidas las obligan a renunciar y son hombres los que asumen la titularidad. Y hay casos también como el que mencionas de Honduras, que no es solo en Honduras, en muchos de los países las elecciones internas después de culminadas no son respetadas, o sea, hay una, digamos, una lista final de elecciones internas y cuando son presentadas a las elecciones formales, las elegidas o elegidos no necesariamente están en las listas. No conozco a detalle el caso hondureño, pero sí en Latinoamérica hay muchos de esos casos. En ese caso hay que hacer una supervisión muy fuerte, sería ideal que los órganos electorales estén presentes en esas elecciones internas y que obliguen al cumplimiento de la elección que se ha llevado a cabo. Y por otro lado también hay que empoderar a candidatas y candidatos para que se respete la elección interna. Eso es fundamental. Los organismos electorales tienen que desarrollar actividades, una serie de estrategias que estén destinadas a que la gente se informe, a que la gente se motive también a votar, ¿no? Un organismo electoral que trabaja en la formación de los ciudadanos es un organismo que invierte también, porque trabaja en educación ciudadana, trabaja en la formación de valores de la democracia desde niños o a los jóvenes o a los miembros de partidos políticos y logra reconocimiento de la sociedad también, porque la gente entiende que es un organismo que trabaja en beneficio de la población y de fortalecimiento de la democracia. En la transparencia se cimenta todo el desarrollo de las actividades tanto del Tribunal Supremo Electoral como del Registro Nacional de las Personas. Es importante destacar que entre estas dos instituciones existe una relación íntima que impacta directamente por así decirlo, los resultados de las elecciones, si lo vemos desde el punto de vista del documento que sirve de base para la realización de las elecciones, que son las listas de los electores. Todos los datos con los cuales se forma esa lista de electores por parte del Tribunal Superior Electoral, Supremo Electoral,
provienen del registro civil. De allí la importancia que esos datos sean confiables, sean fidedignos, respondan a la realidad, de manera que el registro electoral entonces no refleje situaciones que no responden a la realidad. De donde yo vengo, el sistema electoral es totalmente distinto al hondureño, un sistema electoral que está en manos de una institución independiente. Eso es fundamental, toda vez de que se trata de quien va a ejercer durante las elecciones un papel de árbitro, y el árbitro tiene que ser independiente y tiene que estar desligado de esos intereses partidarios, precisamente para que pueda tomar decisiones apegados a la verdad, decisiones apegados a la voluntad de los electores, que es lo que hay que respetar en unas elecciones. Así que pienso que poco a poco sistemas como el hondureño van a ir experimentando cambios que pueden ser lentos, pero que al final de cuentas van a ir fortaleciendo el sistema, y eso es lo importante. Bueno, los organismos electorales tienen un rol específico, ¿verdad? Uno es en el tema propiamente la administración de las elecciones, de asegurar que el proceso electoral fluya de una manera eficaz, legítima, transparente. Por supuesto, en lo que se refiere a todo el proceso, también hasta la resolución, digamos, la resolución final, asegurar la transparencia. Esos son aspectos, digamos, de la parte electoral. También está el aspecto de la capacitación y la formación, que es el que yo he desarrollado hoy, en el que considero que el Instituto Electoral o el organismo electoral puede tener un rol importante al sensibilizar a la ciudadanía, al capacitar a la ciudadanía en sus diferentes sectores, ¿verdad? Por supuesto que eso lleva mucho trabajo y también necesita una organización específica, objetivos específicos, pero si el ente electoral tiene credibilidad ante la ciudadanía, puede permear y puede llegar a favorecer y a fortalecer con la educación, que de todos modos la educación y la formación a todos nos cae bien, ¿verdad? Debemos tener en mente que hay que estar en un proceso permanente de cambio, de mejoras, de modificaciones, de incorporar nuevas iniciativas que permitan justamente que el sistema mejore, justamente en respeto y como garantía de la voluntad popular, que eso es lo fundamental. Los resultados de las elecciones tienen que ser el producto de lo que el elector decidió, no puede ser de ninguna otra manera. Mi experiencia que he vivido aquí en la región, porque he trabajado en todos los países de la región, es que se han dado procesos de reformas electorales con objetivos de mejorar y profundizar la democracia. Quizás hay alguna excepción en la región donde las reformas que se han dado han sido justamente en retroceso de los avances democráticos, en favorecer de manera especial a una fuerza política, a un partido político, en detrimento de la democracia. Pero esa excepción confirma la regla, es decir, que un país en este momento esté legislando, manoseando, manipulando las normas electorales para beneficiar una fuerza política, no significa que el resto de países no están preocupados en ir avanzando y profundizando la democracia. El más reciente caso es el caso salvadoreño. En El Salvador, en los últimos 2 meses, se han dado reformas electorales que estaban archivadas por años y años, entre ellas el conceder el voto en el exterior, que aquí en Honduras ya lo tienen, el desbloqueo de las listas electorales, que ustedes lo tienen en las listas desbloqueadas y abiertas. En El Salvador apenas se consiguió desbloquear las listas porque siguen siendo cerradas y solo se puede escoger dentro de los candidatos de un mismo partido. La integración de los consejos municipales de manera plural. Esas 3 reformas se acaban de aprobar recientemente. En Honduras tienen más de una década de estar funcionando. Quiere decir que en El Salvador íbamos mucho más atrasados que aquí en Honduras en cuanto a lo que son los marcos jurídicos institucionales que regulan los procesos electorales. Transparencia en cómo hacemos las cosas y confiabilidad que debemos darle a los electores, debemos darle a los partidos políticos en cuanto a que todos estén conformes de que todos los procedimientos previos a la organización de los electores se han cumplido conforme a las disposiciones legales, que no hay amañamiento, que no hay ningún tipo de modificaciones para beneficio de determinados partidos políticos y de que lo que se va a respetar en todo momento van a ser los resultados de aquellas personas que se sienten interesados de participar en el sistema porque siguen creyendo en él. Eso es importante
de que la democracia se fortalezca con la participación de los ciudadanos. Ahora, de tener un buen marco jurídico institucional a una práctica democrática, también hay una diferencia, porque una cosa son las normas que a veces creamos y que las queremos hacer tan exquisitas que se vuelven inaplicables, y entonces nos queda la frustración de que tenemos consagrados una cantidad de derechos, una cantidad de procedimientos, una gran cantidad de instituciones que en la práctica no funcionan porque no existen, en primer lugar, los medios, los recursos para implementar esas normas. En segundo lugar, no existe la cultura, la tradición de vivir en esos modelos democráticos. Y por último, no existe la voluntad política de quienes pueden aplicarla. Entonces tenemos que ir conjugando todos estos elementos para que los procesos de reforma electoral en la región nos vayan aproximando a los estándares de democracias más establecidas, con mayor tradición, con mayor preeminencia y con mayor antigüedad, y que podrían permitirnos tenerlos pues como algunos paradigmas democráticos, y eso implica esas tres cosas. Primero, que las instituciones, los procedimientos y las normas estén adecuadas a esta realidad. Segundo, que vayamos creando una nueva cultura democrática que nos permita ir asumiendo los valores de la democracia. Y tercero, que quienes tienen la capacidad de decisión, o sea, los gobernantes o los representantes en el Congreso, asuman una voluntad política de hacer valer estas normas, de hacer valer estas leyes. Experiencia digamos, internacional, en América Latina tenemos varios casos, pero la experiencia internacional es que conviene, uno, crear un importante consenso político, es decir, que haya no solamente una iniciativa, sino que sea una iniciativa compartida para que pueda tener el respaldo suficiente para convertirse en realidad. Y segundo, que ojalá, si es un proceso gradual, que permita irse aplicando, digamos, por un proyecto piloto en un momento determinado, ampliándose a otras circunscripciones territoriales más adelante, hasta que se llegue a una cobertura total, porque así lo hicieron y lo han hecho bien Brasil y Venezuela, y parece que debemos tratar de seguir ese ejemplo. Siempre hay margen de error. Es decir, siempre hay problemas con los programas, puede haber problemas con el equipo mismo, puede haber resistencias de la población en un momento determinado, puede haber incomprensión, etcétera. Todos esos son factores muy reales. Entonces, si esos van surgiendo en una escala menor, es posible hacer las modificaciones de programas, modificar el equipo o cambiar el equipo, trabajar con la ciudadanía para superar esas barreras que sienten, etcétera. Pero si usted lo hace a nivel nacional, global, evidentemente va a tener un mejor resultado porque va a poder aplicar una transmisión de resultados que no ha habido nunca en el pasado, pero tiene un gran riesgo de que si hay cualquier falla, no va a ser una falla corregible, sino que va a ser una falla que va a dañar posiblemente todos los comicios. A pesar de que Honduras cuenta con algunas normas que intentan regular el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales, no existen controles que generen confianza entre la población de que los políticos actúan con transparencia a la hora de hacer uso de los recursos en sus campañas electorales. La regulación sobre el financiamiento permite, por ejemplo, evitar que los partidos sean financiados con fuentes ilícitas. Por otro lado, restringir el financiamiento que por su magnitud o por su fuente puede provocar algunos riesgos, promueve la equidad en la competencia electoral. Y también es importante porque crea certeza al ciudadano, es decir, hay regulaciones claramente orientadas a publicar información sobre fuentes de financiamiento, gasto en campañas, y eso le da certeza al ciudadano y le permite informarse para votar. De lo contrario, de no existir esa regulación, ese control, ¿qué riesgos hay para los sistemas y para las democracias? Yo creo que el principal riesgo es que se concentra el poder en dos grandes actores, los que tienen el dinero y los que tienen los medios de comunicación. Concentrado el poder, pues obviamente estamos hablando de una democracia que todavía tiene una deuda pendiente. Es muy común el dicho según el cual el que paga manda. Entonces, si el que paga la campaña de un partido político es un personaje o un grupo de personajes, es muy probable que ellos quieran posteriormente ejercer el derecho que les dio pagarles la campaña a los partidos. Entonces, el principal riesgo es la concentración de poder que es totalmente contraria a la lógica democrática.
Es una fuente importante de captura del Estado, de quienes financian las campañas, para agenciarse de negocios con el Estado, para agenciarse de impunidad. Y en la medida que el país no tiene herramientas para controlar este flujo de dinero que va a las campañas, pues en esa medida el país está perdiendo, porque lo que más probable se vea es que vayan a haber más de lo mismo, candidatos cada vez más comprometidos con sus financistas y que sirvan solo a los financistas y no a las causas que todo el mundo quiere, que son empleo, seguridad, etcétera. La captura del Estado en realidad es un fenómeno mucho más complejo. Yo diría que los sistemas de financiamiento laxos e insuficientes, es decir, sistemas de financiamiento con pocas reglas, lo que provocan es que abren una ventana para la captura del Estado. Ahora, la captura del Estado, por decirlo de esa manera, es el fenómeno más grande, y el financiamiento o la falta de reglas sobre financiamiento es una parte, podría decir la puerta por donde entra o comienza ese fenómeno. Las instituciones electorales, entes electorales, el gobierno, la sociedad civil deben hacer énfasis en esto del control y la regulación del financiamiento, precisamente por eso. Hay una responsabilidad. De hecho, mencionaste dos actores claves. Los órganos electorales tienen un rol fundamental. Regularmente son los órganos electorales los encargados de hacer cumplir las reglas sobre financiamiento. Y mencionaste otro actor fundamental, que es la sociedad civil organizada en organizaciones de sociedad civil, valga la redundancia, o la sociedad civil a nivel de comités cívicos, barriales. Estos dos sectores creo que son fundamentales. ¿Por qué? Porque son el contrapeso a los partidos políticos. Y yo a ellos dos agregaría al Parlamento, al organismo legislativo, porque es ahí donde se discuten y se aprueban nuevas reformas que permiten mejorar los sistemas de financiamiento. Y agregaría finalmente a los órganos de control. En algunos países de la región, me refiero a América Latina, las contralorías de cuentas, las superintendencias de administración tributaria tienen tareas relacionadas con el control del financiamiento de los partidos políticos. Así que si bien estoy de acuerdo con la idea que es el órgano electoral y la ciudadanía en conjunto quienes tienen el rol principal de ser el contrapeso de los partidos en esta materia, hay otros actores que también juegan un rol importante. Como lo mencioné en la exposición, si bien hay que reformar las normas para que sean mucho más precisas y que establezcan un, digamos, piso mínimo de equidad en el financiamiento, también es cierto que las normas no son la solución total. Es decir, hay procesos políticos y sociales que se constituyen en la base de las reformas. Si las reformas se hacen sin la base social y política que requieren, posiblemente sean reformas que no lleven a un feliz término, es decir, que no promuevan equidad y transparencia en los sistemas de financiamiento. Entonces yo creo que es un conjunto de factores. Las normas es un elemento, pero también las relaciones políticas que existen entre los partidos, el sistema de partidos en sí, la eficiencia y eficacia de los partidos en el papel que se espera que jueguen en una democracia, vienen a contribuir a que el sistema en conjunto sea equitativo. Desafortunadamente Honduras no tiene ni la legislación ni las instituciones para controlar este tema, y lo que estamos diciendo es que si no hay una sociedad civil activa que reclame, que demande, pues las cosas no van a cambiar. Difícil es mencionar fuentes irregulares por una razón. Las fuentes irregulares normalmente se ocultan, es decir, si una persona trata de contravenir una norma
financiando a un partido político no lo va a hacer frente a un público, o sea, lo va a hacer bajo la mesa. Entonces es difícil mencionar fuentes específicas o donantes específicos. Lo que yo me atrevo a decir es que sí hay riesgos, es decir, por ejemplo, uno de los principales riesgos es cuando no está regulada las donaciones anónimas en un país. Si son permitidas las donaciones anónimas, eso abre un riesgo muy grande, porque básicamente se pueden financiar partidos por cualquier fuente. Otro riesgo, que creo que también es latente, que no es para toda la región, solo para algunos países en particular, es el riesgo de fuentes ilícitas, que lo mencionaba al inicio, ¿no? Y eso me refiero, no me refiero a toda la región y a una región en particular, creo que Centroamérica se encuentra en esa situación. Fuentes ilícitas como las provenientes de narcotráfico o cualquier otra organización de crimen organizado. Usted hablaba también que no solo el narcotráfico. Exacto, es decir, no es el narcotráfico la única fuente de financiamiento ilícita que existe en la región, aunque sí es el más relevante precisamente por la magnitud del problema. Si los políticos no rinden cuentas sobre lo que gastan en campañas, la sociedad civil es la que tiene que encarar a esos políticos, demostrándoles cuánto gastaron, y eso fue el tema de hoy, cómo monitorear el gasto de las campañas, y exigiéndoles de dónde viene ese dinero, que rindan cuentas sobre de dónde viene ese dinero y qué compromisos adquirieron para recibir ese dinero. Creo que esto es un papel que le toca a la sociedad civil hacer. A través de la metodología de observación de financiamiento de la OEA, que estamos precisamente por publicar, hemos observado experiencias de financiamiento en 11 países en la región, incluyendo el Caribe. México y Colombia fueron 2 de ellos. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron otros países, pero también hemos observado las experiencias de financiamiento en países como Ecuador, en países como República Dominicana, la isla de Santa Lucía, y pronto replicaremos esta experiencia en Paraguay. Una democracia no se puede concebir sin los partidos políticos, son consustanciales a la democracia, pero las prácticas de sus dirigentes, sobre todo las prácticas corruptas, las prácticas autoritarias, los tráficos de influencia que se dan cuando están en el poder, hacen que el ciudadano pierda confianza en las instituciones que realmente no deberían de pagar las consecuencias de las malas prácticas de las personas que las integran o las dirigen. Así que el mensaje es claro. Los ciudadanos no están satisfechos con el desenvolvimiento, con el desempeño de los actuales liderazgos políticos, no están en contra de los partidos, porque hemos visto un estudio Latinobarómetro que decía que si estaban satisfechos con los partidos políticos y con los logros de la democracia, y la mayoría decía que no. Pero cuando le decía que si estaban de acuerdo que desaparecieran los partidos políticos, la gente decía que tampoco. Entonces el mensaje es claro. Queremos las instituciones partidarias, pero queremos que los liderazgos cambien, que mejoren sus desempeños, sus capacidades y que corrijan los errores. Y sobre todo que actúen dentro de los marcos de la moralidad, que es lo que más ha faltado, y que tengan como horizonte el bien común, porque al fin y al cabo, cuando se presentan a una elección para representar al pueblo en los congresos o para gobernar al pueblo en las presidenciales o en las municipales, lo que están es ofreciendo servir y no ir a servirse, que es la distorsión que hemos visto en los políticos que nos han gobernado y que nos han representado en los últimos años. Válida la crítica porque también la crítica genera mejoras. Pero lo que nosotros decimos es no hay que quedarse solo en la crítica, hay que llegar a ser propositivo y también llegar a ser activo, a preguntarse qué puedo aportar yo y si somos un grupo, qué podemos aportar como grupo. Un poquito esa es la idea de que la gente se active y genere y tenga responsabilidad. Si al final de cuentas nuestro país es de todos y nuestro sistema democrático lo construimos y lo mantenemos entre todos, ¿verdad? Claro, la confianza del ciudadano en la democracia es algo que definitivamente debe construirse y debemos apostar todos a ello, ¿no? Pasa por el tema de financiamiento, pero creo como en otros asuntos que hemos hablado en esta entrevista, hay otros elementos que también inciden en la confianza. Pasa por el tema de financiamiento porque si el ciudadano siente, percibe o concibe que los partidos tienen dueño, pues obviamente va a creer menos en los partidos y en consecuencia menos en la democracia. Sin embargo, hay otros elementos acá que anotar, o sea,
algunos autores defienden la idea de que los partidos se encuentran en crisis, otros hablan de que están en transición. Lo cierto es que los partidos ya no están vinculados a la gente como estaban vinculados antes, me refiero a toda América Latina. Rescatar la confianza en la democracia pasa, para mi punto de vista, indefectiblemente por rescatar la confianza en los partidos. Es tarea de los partidos, obviamente, de manera principal, pero también es tarea de otros actores como la sociedad civil organizada, las instituciones públicas e incluso la cooperación internacional. Nos brinda la amplia participación ciudadana la legitimidad de los resultados electorales y de las autoridades elegidas, es decir, una autoridad elegida con un 95% de participación ciudadana tiene amplia legitimidad en comparación con una autoridad elegida con niveles de participación muy bajos, ¿no? Entonces, el promover la participación ciudadana y la participación informada de los ciudadanos es fundamental para que la autoridad elegida goce de esa legitimidad de la población, ¿no? Yo siempre remito al concepto de la democracia churchilliana, que dice que la democracia es el peor de los sistemas excepto todos los demás. O sea, lo que te quiere decir eso es que la democracia es perfectible, es un sistema, es una forma de vida en la que obviamente en la medida en que mejoremos, mejore el sistema. Yo creo que no hay alternativa que fortalecer la democracia, porque lo otro sería retroceso. La libertad en un Estado democrático es de tipo jurídica e individual. La primera se refiere al derecho del ser humano para obrar por sí mismo con tal derecho a decidir sobre sus actos, siempre y cuando su deseo no vaya en contra de las leyes. Por su parte, la libertad individual se refiere a la esencia de seres inteligentes y libres que todo ciudadano posee desde el preciso instante de su nacimiento. La democracia es sin duda un buen preciado, la cual no puede convertirse en una simple teoría aparentemente inalcanzable. Es necesario entonces para ello la acción de todos y cada uno de sus actores, y así poder alcanzarla, retenerla y perfeccionarla.